Buenas noches a todas y todos. Les agradezco mucho por estar aquí y antes que nada quisiera agradecer a Dios, a los ángeles, a los santos, al señor Máster y a todos los maestros. Es gracias al trabajo duro y continuo de todas estas personas y entidades que podemos seguir aprendiendo el Tao a través de las generaciones y sobre todo aquí en las clases todos los martes. Este, Hoy, si nos va bien, terminamos ya la doctrina del significado que pues nos ha llevado un buen rato. Entonces, bueno, leeré los últimos versos. ah, si nos va bien. Esperen un momentito. Ok. El libro de las Odas nos dice, mientras estés en tu propia habitación, no deberías avergonzarte si fuera abierta al mundo. Por eso el hombre noble no se mueve y sin embargo es respetado. No habla y sin embargo se le cree. El libro de las Odas dice, haz tus ofrendas sin palabras y nunca habrá descuido. Por eso el hombre noble no recibe premios y sin embargo la gente lo promueve. No se enfada, pero le temen más que a las armas letales. Solo si no lo demuestras puedes desarrollar tu virtud. Todos los príncipes están constreñidos por esto. Por eso el hombre noble, con su generosidad y cortesía, pacifica el reino. Aprecio la virtud brillante, no los grandes ruidos y los colores llamativos. Confucio dijo, en términos de transformar a la gente, los sonidos y las apariencias no importan mucho, el libro de las Odas dice. La virtud es tan ligera como el cabello. Sin embargo, incluso un cabello posee los grandes principios en las funciones del cielo supremo. No hay sonidos ni olores, es perfecto. Ok, Alan. Thank you, Alex. Good evening, everybody. Buenas noches a todas y todos. I hope everyone is doing well. Espera que nos esté yendo muy bien. So we will continue to finish Confucius' teaching. Seguiremos para terminar las enseñanzas de Confucio. Okay, so chapter 33. Capítulo Okay, 33. We took it last week. Right? And chapter 33 says, Confucius shared that we the focus for the internals. En el capítulo 33, Confucio nos invita a enfocarnos en lo interior. Okay, the internal, the spiritual is the entrance. Lo Okay, interior cultivation. es lo interior, es la activación del espíritu. Okay, and so when we, especially when we are in privately time, we should pay more attention to our heart, what we think. Especialmente cuando estamos viendo nuestro corazón, tendremos que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Okay, and the first the first theory, okay, that as uh, a real cultivators, okay, we shouldn't reveal what we have outside. Even if we look great outside, we should be humble and not to represent it. Como cultivadores, nunca deberíamos de representar para afuera lo que tenemos adentro. Nosotros tenemos que guardarnos lo que está adentro. Eventually, if we try to focus on that or present it, and we lost the focus of internal. Eventualmente, si nos enfocamos en eso, vamos a perder. Si nos enfocamos en lo exterior, vamos a perder el enfoque de lo interior. So in the Buddhism teaching, we shouldn't have
the three hearts and the four images. En el budismo no deberíamos de tener los tres corazones y las cuatro imágenes. Okay. So with other three hearts, Sin esos tres corazones, okay, the past, the present, and the future. que son el corazón del pasado, el corazón del presente y el corazón del futuro. It's interesting that I saw a article about the FBI did a study when people they are they are try to memorize what happened in the past, so they tend to look at the left. Estaba leyendo un artículo que hizo el FBI que dice cuando la gente está tratando de recordar el pasado, voltea hacia la izquierda. So so it's a study they when they are interview, maybe they put the possible the crime suspect, right? So that's how they study. If they look right, that means they are thinking something or they are making up something it didn't happen yet. Ah, ok, perdón, era del futuro. Entonces dice, cuando están volteando hacia la izquierda, los sospechosos probablemente están tratando de inventar cosas que aún no han pasado. So when they look at left, okay, they are try to memorize what happened in the past, right? Entonces, si estaba bien, era a la derecha. Y a la izquierda están tratando de recordar lo que pasó en el pasado. Okay, so in our life, okay, we often have this a present and a future and the past heart. En nuestra vida, constantemente mantenemos estos tres corazones, el del presente, el del futuro y el del pasado. Okay, so we think, oh yeah, I was young. I had a power. I had a fortune in the past. Pensamos que cuando éramos, bueno, recordamos cuando era joven, tenía fortuna o tenía poder o tenía tantas cosas, ¿no? Now I don't have it. I hope I have in the future, right? Y podemos decir, ahora ya no lo tengo, espero volverlo a tener en el futuro. And we often live in these three hearts. Muy a menudo vivimos atrapados en estos tres corazones, But actually, these three, it does not, okay? They don't exist, pero ninguno de estos tres existe. okay? It exists because we have these images. That's why they exist, Existe porque tenemos estas imágenes. Es por eso que existe. okay? And the four images, okay? Las cuatro imágenes. The four images, so others image, myself image, popular images, the general images. Las cuatro imágenes son las imágenes que tienen los otros, las imágenes que tengo yo, las imágenes populares y which one was the fourth one? Okay, so it's myself, Ajá. okay, Others. others, Ajá, popular. general, okay, general, Ok. and the time images. Ah, y las del tiempo, las imágenes del tiempo. Okay, so we should come back to the spirit. Okay, it does not have images or past, present, or future. No debemos enfocarnos en estas cosas. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene ni las imágenes ni una noción del presente, pasado y futuro. It's interesting that Einstein had one of the greatest scientists, okay, in the past 100 years, right? Es interesante que Albert Einstein, uno de los más relevantes científicos, hablara de esto en los últimos 100 años. So one of the famous a theory that Einstein had, Una de las teorías que Einstein tenía yeah, was we all have seen that formula E. 1 second, okay? E equals mc squared. Yes, that's the one. Yes. Ok, bueno, que Einstein nos hablara de la teoría general de la relatividad,
Esa de es igual a mc al cuadrado. So, well, in general speaking, okay, uh, once we keep thinking that the time or the the present, okay, they go with equally, right? Eh, en esta teoría se habla de que el presente y el pasado y la realidad va al mismo tiempo, pasa al mismo tiempo. But actually, okay, when we don't have these images, when the material is eliminated, okay, actually, spirit does not have a time. Pero cuando eliminamos estas imágenes, el espíritu realmente no tiene tiempo, Okay, it's just constantly. solo está constantemente. And once we turn into the image, okay, yes, it represents the past, the present, the future. Y una vez que volvemos a las imágenes, solo tenemos el pasado, el presente y el futuro. So more actually, scientists approve. Actually, it's the spirit or the cultivation theory. It's getting approved. Muchas veces los científicos, con el tiempo, han generado como aprobación hacia las teorías de la cultivación. Of course, and the people don't believe it, they still don't, but people believe it. Okay, we don't have to say much, they just follow it. Con la gente que no lo cree, pues no tenemos nada que hacer, pero con la gente que lo cree, se puede ver. Okay, I want to share you a story. Okay, it's a magic in cultivation. Nos va a compartir una historia que trata sobre la magia y la cultivación. So one disciple of Buddha. Había un discípulo de Buda. So that disciple, okay, was meditating under the tree. Este discípulo estaba pidiendo bajo un árbol. And he always wanted to learn the magics. Él siempre quiso aprender sobre magia. So like, what's that movie called? Potter something? Harry Potter? Yeah. Como Harry Potter. Dice, ese Yeah. tipo Potter. Okay. So that's all I want to learn. So he told the disciple told Buddha, I just want to learn magic. I'm interested into principle studies or donation or those cultivation skills. I have no interest. El discípulo este básicamente dijo, yo nomás quiero aprender la parte mágica, donde se convierte el agua en vino, eso sí, pero todo eso de la cultivación, las donaciones, eso no. So Sikyamuni shared him. Oh well, the principles, okay, or the cultivation are the basic. The magic is the last part. Y entonces Saikamuni Buda le dice, pues los principios son lo primero y esas partes de la magia, pues es la última parte. If you are following those principles, okay, and learning the fundamental, actually magic will come itself. Si aprendes los principios y practicas los fundamentos, la magia va a pasar sola. So Buddha started a story. Okay, there was a rich man. Y bueno, esa fue una historia. Viene otra, había un hombre rico He likes to plant the trees. que le gustaba plantar árboles. So in his garden, okay, or in his rancho, right, has hundreds of trees. Tenía un rancho donde tenía cientos y cientos de árboles. Yeah, so year by year, okay, he have people work hard for watering, okay, and take off the grass, it's not needed, okay, taking care of them carefully. Entonces, por muchos años, en su rancho tenía gente que trabajaba para regarlos y para cuidarlos, para cuidar sus raíces y todo lo que And significa. one tree gets very grow very beautifully, and the result as a treasure fruit. It's different. Ya había un árbol que creció muy bien y este árbol dio una fruta, la que Alan dice que es una fruta tesoro. Era diferente a todas las demás frutas.
Yeah, so this man, the rich man, ordered everybody, hey, nobody take a fruit from this tree, otherwise you will be punished. Y este hombre les dijo a todos, no tomen la fruta de este árbol porque si lo hacen van a ser castigados, me suena. And he kept thinking, man, it's a such a waste. Okay, if I don't take the fruits, it's a waste. So he decided to present to the king. Y entonces dijo, bueno, pues es que tengo que preservar estas frutas para llevárselas al rey. Yeah. So king sent a messenger. Okay, where's the fruit? I'm here to pick them up. Y Right. entonces el rey se emocionó y fue al rancho y dijo, Yeah. bueno, pues vengo por la fruta que me So dijeron. he ordered people. He told people, hey, go on the top of tree, go get them. Dice Alan que no, que mandó gente por la fruta, que él no iba a ir. Okay. So none of them are professional. They keep falling down and getting hurt. Ninguno de ellos era profesional y al parecer no sabían caminar, se seguían cayendo todo el tiempo. Okay, so the rich man, the owners, look at that big tree. Man, give me man, what's that thing to you cut a tree? Axe. At the axe, yes. Entonces el dueño del rancho les ordenó a sus trabajadores que trajeran un hacha. Yeah, cut a tree. And the tree, poof. Cortaron el árbol y el árbol cayó. Okay, here's the fruit. There you go. Y le dijo, aquí está la fruta. Okay, so and however, the fruit already hitting the ground, they all damaged. Sin embargo, cuando cayó el árbol, cayeron las frutas y pues se golpearon con el suelo y se dañaron todas. So the owner tell everybody, okay, well, now the fruit is gone. Well, plant back of the tree, put it back. No. Y entonces el dueño dijo, ay, bueno, las frutas se echaron a perder, ni modo, pongan otra vez el árbol arriba. Okay, it's a story. It sounds like, yeah, everyone knows if you cut a tree, it will be down, right? Y es una historia que nos dice, bueno, pues todo el mundo sabe que si cortas un árbol, ya no, pues ya no se puede arreglar. Okay, so it comes back. Okay, this is just a story. It's a elementary student story, but when it comes to cultivation, okay, are we doing the same thing? Nos dice Alan, bueno, esta es una historia que podemos pensar que es como muy tonta o básica, pero a veces cuando se trata de la cultivación, no hacemos lo mismo. Okay, are we fooling our own self? ¿Nos engañamos a nosotros mismos alguna vez? Okay, we know the truth, but why we keep fooling ourselves? Sabemos la verdad, pero ¿por qué nos seguimos engañando a nosotros mismos? Okay, so the fundamentals are okay. Stay humble. Los fundamentos para salir de esto son permanecer humildes, Fulfill our virtues. cumplir con nuestra virtud, Okay, get rid of the bad habits and the tempers. deshacernos de nuestros malos hábitos y nuestros temperamentos, So we should get to purity. para poder llegar a la pureza. Okay, and when we are doing all of these things, okay, life is not always smooth, right? Cuando hacemos todas estas cosas, no siempre la vida es suave. Okay, so it's like the Einstein's theory. Sorry. Einstein has an ultimate theory that it has not scientifically proved yet. Es como la teoría general de la relatividad. Todavía no tenemos una certeza de que sea verdadera. It's called unified field theory. Se llama, es la teoría del campo unificado. Okay, unified field theory. Okay, so basically it means everything, okay, every materials or every energies, okay, it's represented, okay, in one platform, which is, so there's a platform, okay, things are happening in there, okay, in certain orders. Nos dice que todo existe en una especie de plataforma en la que pasan las cosas al mismo tiempo y pasan por grupos. Okay, so
Many people, Einstein has a famous quote, say, God does not play dice. Y Einstein tenía una cita famosa que es, Dios no juega los dados. So people think, oh, he doesn't believe in God, Y right? gente decía que no creía en Dios. But actually, he tried to say that things does not happen accidentally. Pero lo que trataba de decir con esto es que las cosas no pasan por accidente. Okay? Everything happens for a reason. Todo sucede por una razón. Okay, so in order, okay, to go back, okay, to find the fundamental, Para encontrar lo fundamental, what do we need to do? ¿qué tenemos que hacer? Okay, in sages already give us the result, the proof. Los sabios ya nos dieron los resultados para probarlo. Okay, we are understanding the knowledge, the power, the fortune. It cannot be following with us all the time. They come and they go. La fama, la fortuna y esas cosas no nos siguen para siempre. Okay, Ellas vienen y van. so in the Buddhism teaching, the three hearts and four images, okay, the past, the present, the future. El budismo ya nos habló de las tres imágenes que son el pasado, el presente y el futuro. They actually they don't exist. Que de hecho no existen. They exist because we think they are because we think they exist. No existen para el espíritu, existen porque nosotros creemos que existen. So just like the unified field theory, okay, in that platform, okay, right now we are in that platform. Así como en la teoría unificada, de los campos unificados, perdón, estamos nosotros en esa plataforma. Okay, and eventually that platform it has time, Eventualmente esa plataforma genera tiempo, like a movie, right? como en una película. Okay, some movie 1 hour and a half. Hay películas que duran 1 hora y media. Yeah, like what's that? John, something John Wick, John Wick. There you go. Yeah. como la de John Wick. Okay, it's always like an hour 30 minutes, hour 45, right? Es como 1 hora y media, 1 hora 45. And people likes it because just from the beginning, bam, 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 and when it comes to the end, bam, 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 bam. Y a la gente le gusta porque de principio a fin son puros balazos y golpes. Por Yeah, no and decirlo. like a movie, Lord of the Ring, always 2 hour and a half. Y a diferencia de la película El Señor de los Anillos, que son como 2 o 3 horas. Oh, I think I went to Avatar. It was long, like Oh, yeah. it's like 3 hours, something like. Fue a ver Avatar y larga la película, o sea, como 3 horas. Okay, so eventually, okay, good or bad, okay, we are playing like a movie. We are in that field, in that platform. Eventualmente, dure lo que dure, es como si estuviéramos en una película. Y esa es la plataforma en la que vivimos. Okay, and we that rule, okay, we could be powerful man, a knowledgeable person, okay, could be a slave, okay, could be a fortune guy. En esa película podríamos ser una persona rica, podríamos ser un esclavo, podríamos ser una persona con fortuna, lo que sea. Okay, and eventually, okay, when we are in the good rule, okay, in a good position, okay, we enjoy it. Eventualmente, cuando estamos en una buena posición, vamos a disfrutarlo. Okay, so like a powerful people, the rich people, or the beautiful people, like in this real life, okay, we feel life is good. Como la gente poderosa, la gente hermosa, pues están disfrutando la vida, están teniendo una vida pues buena. Okay, and when we are sick, okay, when we are broke, when we are desperate, okay, we feel bad. Pero cuando nos enfermamos, cuando estamos en quiebra, cuando estamos desesperados, pues nos sentimos mal y no disfrutamos de la vida. Okay, so we need to have a good understanding. Okay, this is the movie.
Entonces tenemos que tener un buen entendimiento de que esto es una película, Okay, so like everything happens for a reason. Okay, we are here for a reason. que todo pasa por una razón y que estamos aquí por una razón. Okay, but one thing we can do, they say to share with us. Okay, for a cultivators. Okay, good or bad. Okay, eventually we accept it. Y cuando somos cultivadores, no importa la situación en la que nos encontremos, buena o mala, eventualmente la vamos a aceptar. Okay, today I feel like because I got someone got me sick. Right, so I feel, oh man, today is awful. Hoy Alan está enfermo, entonces es así como que, ay, toda la vida es horrible. And I still had a few meetings earlier. Okay, Hubo reuniones antes. and man, if you're not sick, you feel like energetic. Yeah, you have ideas. But today I'm like my mind is just you know. Normalmente Alan se siente Thinking. muy enérgico y puede moverse por todos lados, pero hoy su mente está pesada. Okay. However, I still went to visit a house. It's going on auction this Saturday. Aún así fue a visitar una casa que está en subasta este sábado, Yeah, because the agent called me. He's a good salesman. porque la gente, que es un buen vendedor, le llamó a Alan y le dijo, Yeah. So the house was long story short, it's overbuilt. y bueno, para no hacernos el cuento largo, la casa tiene de más de construcción. Okay. It's too much. Es demasiado. Okay. So you're talking a piece of door, $4,000, $5,000. Estás hablando de que la pura puerta cuesta 4,000, Yeah, $5,000. like those a good wood, right? De esas maderas finas. Okay. So it's like out there, it's not in the city. It's like I have to drive 30 minutes to leave the city. Y está allá. O sea, está lejos, no está en la ciudad. Tiene que manejar 30 minutos para llegar. Okay, and the reason that he was selling because he had it on the market for some time, but it wasn't sold. That's why it goes to the auction. Y bueno, la razón por la que se fue a subasta es porque tiene un tiempo en el mercado y pues no se vende. Well, the auction means it will bring less money. Okay, En la subasta probablemente va a obtener menos but dinero. not usually. I mean, not always. Okay, Pero pues ya. you know. So today, I had that. Man, we people work so hard. Okay, for material, and they try to get something, uh, nice during that life. Okay, like today's house. I look at it. Y lo que piensa Alan es como la gente trabaja tanto para obtener estas cosas. O sea, trabaja tanto para tener una casa así. Y luego, Okay, and because his wife died and he made somebody new, so he and the new wife doesn't want to live in that house anymore, right? No, y something. luego su esposa murió. Y él se volvió a casar, pero ya no quieren vivir en esa casa. I Entonces, think I think a new wife. The new wife is just scared of maybe the old wife come back. Sounds like that. incluso puede ser que la esposa nueva esté asustada de que la vieja esposa vuelva. That's a message I got from the agent. Okay. Ese es el mensaje que le dio el agente, ¿no? La razón de por qué la estaba vendiendo. Yeah, he had like a bunker in the basement, like a concrete bunker. Yeah. Tiene un búnker de concreto en el sótano. Yeah, like a real secure. It was locked, so I didn't get to see it. Okay. Estaba cerrado, Alan no pudo entrar al búnker. So anyway, the long story short, when I was driving back, I say, man, I'm not gonna leave here. If I buy it, that must be a good deal, so I can resell it, right? Y Alan solo puede pensar, ¿quién viviría ahí? O sea, yo no viviría ahí. La podría comprar si la encuentro barata para poderla volver a vender. For normal people, I mean, this is not the you have to drive it out, and how you communicate, right?
Para la gente normal, esto es ponerte en comunicación. So I was telling myself, so hey, look at what my life or most of people life they are doing. Okay, they work so hard for the things it does not last. In the end, okay, they have to get rid of it. Y lo que se decía es, mira a la gente normal, cómo trabaja duro por las cosas que no le van a durar y luego se tienen que deshacer de ellas. So the sage's teaching, okay? The cultivation way, okay? We fulfill the internal virtue. Y los sabios nos enseñan que tenemos que cultivar la virtud interna. If we have less desires, then we don't have to work so hard for the material. Then we feel life is easier, more peace and happy. Si tenemos menos deseos, tendremos que trabajar menos por lo material y entonces viviremos más felices y en paz. Okay, so the last, okay, in this phrase of chapter 33, okay, the um the cultivators, okay, skills, okay, the external and the internal. Y lo último que nos dice el capítulo 33 es los cultivadores generan habilidades interiores y exteriores. Okay, we can manage this home, our Podemos, own. podemos manejar esto, ¿no? Nuestro propio ser. And in order to order this our own temple, we need to be able to manage internal heart. Y para poder controlar este temperamento tenemos que controlar este corazón interno. Okay, and to manage, okay, the internal, which is the desires, okay, or the uncontrolled, not able to be controlled thoughts, we need to be able to manage them. Para manejar lo interno tenemos que aprender a controlarnos. Y pues esto generará el control de las cosas internas. Okay, so which which it comes to 5 skills. Y para esto necesitamos 5 habilidades. Okay, eliminate the materials. La primera es eliminar lo material. Okay, and this material is very wide. Okay, it includes a lot. Lo material es amplísimo, incluye muchas cosas. Okay, so the power, the desires, okay, the money or etc etc, the images things. El poder, el deseo, el dinero, las cosas que nos generan las imágenes. Okay, and so eliminate materials, and the second is knowing our ultimate a true self. El que sigue es conocer a nuestro verdadero ser interior. Okay, and the third is straight our heart. El tercero es enderezar nuestro corazón. So sometimes we see something. Oh, A veces vemos algo y decimos, yeah, we hear something. Yeah. Oh, escuchamos algo y decimos, oh. yeah. Like so today, today's devil is everywhere. Okay, around us. Hoy no sé qué está siempre alrededor de nosotros. The devils. Okay. Ah, los diablos Okay, it's right in your phone, right? están en tu teléfono. So you are following you are following somebody in Instagram or Facebook. Entonces, estamos siguiendo a alguien y ya estamos ahí con el diablo. He or she posts a photo. Suben una foto. Yeah, it could be somebody. Oh, I just had a surgery and now I look great. Huh? Puede ser alguien que dice, ay, me acabo de operar y miren cómo me veo. Yeah, now we oh now I want it. I want to be looking good. Y ahora Right. pensamos, lo quiero verme así de bien. Okay, so that those skills stray our heart. Okay. Entonces, la tercera habilidad endereza nuestro corazón.
So Confucius teaching, okay? Don't look if we're not supposed to look. Como en las enseñanzas de Confucio, no lo veas si no está, si no es adecuado. Here, No lo oigas si no es don't adecuado. speak it. No lo digas si no es adecuado. No action if it's not supposed to. No actúes si no debes hacerlo. Okay, so we can stray our heart. It's helping us to stray our heart. Tenemos que enderezar nuestro corazón. Okay, and the mind. Okay, sincere our mind. That's the fourth one. Yes, the fourth one. El cuarto es limpiar nuestra mente. So if we can be sincere, then we stay focused. Si podemos ser sinceros, vamos a mantenernos enfocados. I don't know if you realize this. This is very interesting, okay? Dice Alan, no sé si se dan cuenta de esto, que es muy interesante. We don't, it's kind of like difficult to say no to somebody. A veces es difícil decir no a alguien. So we have to think a different like way to say, hey, Tenemos que pensar un camino para darle así como la vuelta. and eventually we put ourselves in trouble. Y eventualmente llegamos a ponernos en problemas. I don't know if you realize that. No sé si se dan cuenta de eso. Yeah, a lot of time I have like, how do I say this, right? Muchas veces decimos como, pues, sí. Y ahí nos atoramos. But Elon Musk had a conversation. He during the interview, he told the reporter. Elon So Musk, someone interviewed Elon Musk, right? Elon Musk durante una entrevista le dijo a un reportero. So he told the reporter, I listened to the guy 30 seconds, no more than a minute. Él dijo, yo no escucho a nadie más de 30 segundos. Yeah. I don't like the idea. I don't understand it. Or I just say, get out. I'm done with this meeting. That's it. No me gusta su idea, no le entiendo. Le digo, vete. Okay. No importa. So he was just like straightforward, like, hey, your thing don't work. Just whatever. Entonces, si no es completamente directo, pues no funciona. Entonces, adiós. Okay. So if we can sincere our heart, things, okay, I mean, it could be rude for some people, yes. Hay personas a las que les puede parecer grosero, But we are not talking about rude or be polite. No, pero en it's not este that. momento no estamos hablando de eso. Okay. But if we can sincere our heart, actually, uh, 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 the life become a lot easier. Pero si podemos ser sinceros con nuestro corazón, la vida se vuelve mucho más fácil. Okay, we can always say, hey, I don't try to be offense. Okay, I'm sorry, but I apologize, but I don't like the idea. Okay. A veces podemos decir, ay, pues no quiero ofenderte y me disculpo, pero no me gusta la idea. And actually, it solved the problem right there, right? Y se resuelve el problema en ese momento. So the same thing to the cultivation. If we can straight our heart, okay, and sincere, then actually things we don't have to take everything is so direct. Si enderezamos nuestro corazón, las cosas van a ser directas. Okay, and the cultivate ourselves, okay, which is okay, get rid of the bad habits, right? Y el, And quin- okay, and change our tempers. el quinto paso, que es cultivarnos, fácil. Nomás tenemos que cambiar todos nuestros malos hábitos y cambiar nuestro temperamento. Okay, so if we can follow this, then actually the heaven, okay, or the happiness, the peace is right in front of us. Si podemos cambiar esto, el cielo es el lugar donde viviremos. Okay, so someone told me that they like to update their house, okay, stay like modern, right, updated. Bueno, hay una persona a la que Alan conoce que está como actualizando su casa, la está haciendo más nueva. So they went with a master to visit a town member's house.
y fueron con un maestro a visitar la casa de un miembro del Tao. And that town member is the old time he's been cultivating for us with for so many years. Y ese miembro del Tao se ha cultivado por muchos, muchos años. Yeah. So they comment, okay, to me, oh man, his house is so outdated. Y la persona esta que había actualizado su casa llegó y le dijo a Alan, no manches, su casa está bien desactualizada. It's not disorganized, it's just outdated. That means the kitchen was still like a brick, uh, a stove. Digo, no está, no está sucia ni desorganizada, sino que todavía tiene una estufa de ladrillos. It's just the old time things, right? Son cosas antiguas. Okay, so I heard it's nothing that bad. They don't mean that way. No quería decir que fuera algo malo. Okay, they are trying to say, man, I couldn't do that. I don't know what to say. Like one side they are admire that guy, and the other side they also mean like, hey, why you don't update your kitchen, right? Y era confuso porque no estaba tratando de decir nada malo, pero eras como no podría vivir de esa forma. Por un lado dice así como, pues sí, o sea, funciona, pero por el otro lado dice, ya actualiza tu cocina, o sea, no manches, cómprate una estufa nueva. So I come to the conclusion, hey, it's their life. It's not a problem to them. Why it's your problem? Y Alan concluye que, pues oye, es su casa, o sea, es su vida, eh, ¿en qué te afecta? Okay, I didn't tell them that, of course. That was just like, okay, that's my conclusion, right? Alan no dijo nada, nomás dijo, ah, ujú", y ya. Okay, of course, like we all choose a life we want it to be. Entonces, todos elegimos la vida que queremos vivir. Okay, but just don't forget, follow the cultivation. Solo no olviden seguir la cultivación. So last, I want to share a story to end this. Y para cerrar la clase, Alan quiere compartir una historia con nosotros. So in the past, there were two brothers. The old brother, okay, is a good businessman, and the younger brother is a volunteer, a cultivator. Había dos hermanos, uno era un voluntario y el otro era un cultivador. So because the younger brother cultivate very hard, so he enlightened in a very short of time. Como el hermano menor era un cultivador muy eficiente, pues se iluminó bien rápido. So he often tell the brother, "Hey, cultivate, cultivate." Y él se la pasaba diciéndole a su hermano, oye, ya cultívate. And the old brother, "Oh man, I'm so busy. Y el hermano mayor decía, no, Oh, yo ando bien no, ocupado. I don't have time to cultivate. This is in the future. Yeah, yeah, sure." Ahorita no tengo tiempo de cultivarme ahí. A lo mejor en el futuro sí. And not long after, okay, the old brother got sick and he died. Con el tiempo, el hermano mayor se enfermó y se murió. Okay, and because his younger brother already enlightened, so he could see people's past and the future. Y como el hermano menor se había iluminado, pues podía ver el futuro y el pasado de las personas. Yeah, so he went to check the angel field, which is like the good Y destiny. fue a checar y a buscar en el campo de los ángeles, que es como lo que pasa cuando tienes un buen destino. He wasn't there, right? No estaba su hermano. And he also checked if he reincarnated to another human being. Y luego checó si se había reencarnado en un ser humano. Well, he didn't find him either. Tampoco lo halló. Okay, so he went to check the animal reincarnation channel. He found him was become a horse. Y se fue a buscarlo en la cadena de reencarnación de los animales y lo encontró como un caballo. And that horse, okay, is working so hard. Y era un caballo que tenía que trabajar muy duro. Okay, and so when they rode, okay, it's not even. Okay, it's like the horse is carrying the cart so heavy.
Era un caballo que cargaba una carreta. Entonces, cuando el camino no estaba parejo, pues lo olía. And if he doesn't go, the owner of the horse whip him. Si no avanzaba, el dueño de la casa le daba unos Yeah, fuetazos. it's so hot. So the horse, the mouth was like a saliva coming out, like a white bubbles, right? Tenía los estribos, ¿no? Y entonces se le salía la baba al caballo, Okay. So a las bridas, perdón. the younger brother went to the horse and told to told the horse. So the cultivation, the older brother often told him that the cultivation, that's a way for the future. El hermano mayor solía decir que la cultivación era para el futuro. And what happened? You keep making money. ¿Y qué pasó? Que siguió haciendo dinero. Yeah. So in the nighttime, the horse was resting, and he doesn't want a drink or eat anymore. Un día este caballo pues simplemente se cansó y ya no quiso comer ni beber. And a few days after, the horse died. Unos días después el caballo murió. So everyone in the old time, horse was a valuable asset, right? En esas épocas el caballo era un activo valioso. So everyone say, "Hey, the monk killed the horse." Y entonces decían, el monje mató al caballo, Yeah, let's find the monk. vamos a encontrar a ese monje. Okay. So the monk told everybody what happened. Y el monje le dijo a todos lo que había pasado. And this is a story from India because the Hinduism, okay, they or Buddhism, okay, they believe in that the theory. Esta es una historia de India. Las personas de la India, ya sean hinduistas o budistas, creen en la reencarnación. Okay, so the monk so shared with them, oh, in the past life, his past life, he was my brother, and because he didn't want to listen to it, so only working hard, making money, and not cultivating, and so on and on. Entonces les contó la historia y les dijo, no, pues era mi hermano, pero no quiso cultivarse. Entonces, pues se volvió un caballo, ¿no? Okay, so it's kind of interesting. Okay, well, Es una historia interesante. okay, well, which is we just need to pick the most important part. Okay, we shouldn't wait to cultivate. Tenemos que tomar las partes más importantes. No deberíamos esperar para cultivarnos. Okay, so yeah, so the time is up. I'm going to stop here and leave some time for everybody. El tiempo se acabó. Va a dejar un poco de tiempo para todos los demás. Muchas gracias. Thank you very much. Ay, no, no, no. Sorry, sorry.